Bueno, queremos conversar justamente sobre este tema. Nos encontramos acá con el senador independiente Carlos Bianchi. Senador, ¿cómo está? Un agrado saludarlo. El hombre del momento, al menos por estos días. No. Bueno. Para bueno o para malo. Dice, Senador, estábamos leyendo declaraciones suyas en Biobío a propósito de lo ocurrido después de la votación. Sí. Usted señaló que recibió amenazas o una amenaza de un senador. No hay que ser adivino para inferir que se trata de un senador, dado que fue ex post, fue un senador de derecha. ¿Quién lo amenazó? No tiene sentido. Acabo de ver la nota que ustedes acaban de exhibir, donde además se señala que se declara una guerra. Tampoco tiene sentido. O sea, estas son las peores caras o las peores facetas de una política que necesita absolutamente reinventarse. Y no se puede reinventar con personas que hoy declaran una guerra al interior de un Congreso. Me parece lamentable, me parece triste, me parece penoso y que nada contribuye a el ánimo y el ambiente social que debiéramos tener como país y a dar respuesta a lo que el país nos demanda. O sea, por lo menos mi posición no se suma ni a la alianza ni a la concertación. Y una de las cosas que rechazo con respeto, pero rechazo abiertamente, son declaraciones de esta magnitud donde livianamente se declara una guerra a quien sea. Senador, a quien sea. Probablemente usted tenga razón en términos de que una declaración así no contribuye al avance en el tema que sea. Pero convengamos en que el senador Larraín lo hace a cara descubierta y, o sea, él gústele a quien le guste, digamos, pero lo dice abiertamente. Después podemos calificar el tenor de sus dichos. Bien. Sin embargo, esta amenaza que usted recibió no fue abierta. De hecho, yo no la escuché, la escuchó usted. ¿Qué fue lo que le dijeron? No, nada, yo estaba dando una entrevista a colegas de ustedes de los medios nacionales, se acercan ahí un parlamentario y emite una opinión y luego también hay otras amenazas. Pero sabe que yo no quiero centrar mi tema en esto. El tema es mucho más relevante, la situación es mucho más trascendente de lo que ha ocurrido. El país espera de nosotros, por favor, una cosa absolutamente distinta. Le pido, por favor, con respeto y afecto, no me sumerjan en toda esta cosa putrefacta que ocurre muchas veces en la política y que el país reclama. Senador, usted es libre, por supuesto, de contestar lo que quiera, pero de verdad que... Usted debe obviamente también hacer... Sí. Y fíjese que no lo hago ni siquiera en mi calidad profesional, lo hago en mi calidad de ciudadana. A mí, por ejemplo, me parece, y esta es una opinión personal, que la ciudadanía, yo en particular, tenemos derecho a saber cómo se conducen aquellas personas que nos representan en un poder tan importante. Y me parece que con su silencio, de alguna manera, con todo respeto se lo digo, usted se puede hacer cómplice. Yo quisiera saber quién de esas personas se atreve a manifestar una amenaza velada, o sea, en silencio, cuando usted está ejerciendo un rol que tiene la facultad para ejercer. Usted puede votar como jurado, sí o no, y esa, gústele a quien le guste, esa es una facultad que usted tiene según las leyes y la Constitución. Y a mí me hubiera gustado saber la verdad, quién se atreve a amenazarlo. Y le puedo agregar algo también, a propósito de lo mismo que se para no hacer después doble pregunta. Cuando uno vende un cajón con fruta, generalmente saca la fruta podrida para vender la buena fruta. Usted dice que es una situación que lo tiene así. El senador Larraín habla de podrido, en fin, una serie de epítetos de venga quien venga, pero aquí claramente hay personas que no le están haciendo bien a la política. Cuando nosotros le preguntamos el nombre, no es para sumergirlo usted en eso, sino que es para saber del cajón cuál es la fruta que está podrida o no está podrida, y que la gente sepa también. Bueno, el país acaba de apreciar, ¿no es cierto?, quién tiene o es capaz de comentar situaciones extremas, como la que yo acabo de escuchar. Quedémonos con esa reflexión y desde allí saquemos yo diría, de ahí saquemos la conclusión de quién pudo haber estado visceralmente exacerbado, visceralmente exacerbado. Pero yo insisto, no sé si esto tenga la trascendencia, la importancia, la tiene, cuidado, la tiene, pero no me quiero detener en algo que para mi gusto ni siquiera vale la pena comentarlo. Bueno, vamos a otro, mismo tema, pero a otra arista. Está claro. Carlos, voy a leer, Carlos Bianchi es el mejor ejemplo de la demagogia que se ha instalado en el Congreso. Fueron palabras que pronunció Harald Bayer esta mañana. Bueno, y yo voy a respetar los dichos del exministro Harald Bayer. Y para mí Harald Bayer fue el ministro que no dio cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución, lo que establece la ley. Él es un hombre que tiene 20, 25 años de experiencia en materia de educación,
y por lo tanto yo no sé si el país va a creer que ese señor tiene absoluto desconocimiento que en Chile las universidades privadas tienen lucro. Si sabe él, con toda su experiencia y sus asesorías, a todos los gobiernos anteriores, que en las universidades hay lucro, ¿por qué con el rol y con el mandato que le da la Constitución no hizo su trabajo de fiscalización y llevó adelante un proceso de fiscalización? Luego se dice que él no tenía esas atribuciones. ¿Cómo logra cerrar una universidad? Las atribuciones están, lo establece la Contraloría, es decir, todo está dado. Siento yo que el exministro reposó en lo que venía más adelante, que era una institución distinta para poder fiscalizar la educación superior. La Superintendencia de Educación Superior específicamente. Y cuando yo siento que él tuvo que haber razonado, pensado, bueno, ¿para qué me voy a cargar yo esta situación, aun cuando él sabe que esto existe, si estamos creando una institución que, mal o bien, se encargará de investigar o no de investigar estos procesos que son conocidos por todo Chile? Y por lo tanto aquí, más allá de la pena que personas puedan sentir por la destitución del exministro, yo me voy a colocar en el lado ciudadano. Y excúsenme, me hizo sentido efectivamente, ¿no es cierto?, el tercer, ¿no es cierto?, artículo de todo de este libelo, esta acusación, el capítulo tercero, pero en la siguiente línea, en que aquí estamos hoy día hablando del lucro. Más allá del significado del lucro que cada uno pueda entender, para mí el lucro tiene rostro, tiene cara, y es la familia chilena, clase media, que está endeudada, que pagaba 9% en un crédito Corfo, que paga el 6% en la banca, que ha tenido que, algunos de ellos, rematar su vivienda para que el hijo pueda lograr lo que ese padre no pudo lograr o esa madre. Ese es el rostro del lucro en nuestro país. Pero, entonces, centremos también la discusión donde tenemos que centrarla. Claro, ya, llevémonos a esa discusión. El clima ayer en el Congreso polarizado total. Se pudo ver y es cosa de ver las declaraciones. Y qué bueno que se reconozca eso. Pero hay proyectos, por ejemplo, está la creación de la agencia estatal, que son proyectos que se empiezan a discutir, el nuevo sistema de financiamiento, está la Superintendencia de Educación Superior. Hay varios proyectos que están ahí descansando, temas que son, son temas futuros que se tienen que discutir en el Congreso que está polarizado. Quedan 10 meses para que termine este gobierno. ¿Qué se puede esperar de ahora en adelante cuando el Ministerio, que tiene que ver todo esto, presentar proyectos, ayudar a discutir esto en el Congreso, no tiene cabeza? Hay que elegir una nueva cabeza y un Congreso que está encargado de llevar y conducir este camino está polarizado. Este es un tema de Estado, este es un tema país. Agrégale a esos proyectos que acaba de nombrar, 2 proyectos donde yo también soy autor y coautor, que pone fin al lucro y que no han tenido un centímetro de avance. Hace meses, pero si no hubo hace antes, más de un ¿cómo va a haber año. ahora? Por lo mismo, es muy difícil que haya ahora. ¿Por qué? Porque hay personas que están ligadas al mundo de la política que son dueños de universidades. Pero si esa es la verdad absoluta. ¿Y tú crees que alguien que tiene hoy día una representación de una universidad va a tener un verdadero interés en poder transparentar lo que es el lucro de nuestro país o transparentar todas estas materias? O sea, por favor, digamos la verdad. ¿Esto es un llamado que se inhabilitan entonces? Por favor, digamos la verdad. Yo alguna vez lo pedí que haya una inhabilitación de quienes tienen, ¿no es cierto?, hoy día representación de universidades. Y no digo que eso sea malo, no es bueno, porque además tú estás allí defendiendo tus propios intereses. Entonces, cuando hay personajes públicos que salen, ¿no es cierto?, con exclamaciones extremas, con, no sé, llamados extremos en todo el país, también es bueno decir que hay que desenmascarar la situación como es. Hay libros que dan cuenta de quienes tienen propiedades en esta materia. Me pasa lo mismo cuando hice una reforma constitucional para crear una AFP estatal social. He hablado con la anterior presidenta, con el actual presidente, etcétera. Me encuentro que en los directorios de las AFP, adivinen quiénes son los directores. De la concertación y de la alianza. Y políticamente es imposible avanzar en esa materia. En educación pasa exactamente lo mismo. ¿Debieron inhabilitarse entonces? Bueno, yo no sé, que es un acto de conciencia en cada uno. Mira, fíjate que, recogiendo tu pregunta, pasa lo siguiente. ¿Por qué el país, como tú bien lo decías, sabe perfectamente cómo vota la alianza y cómo vota la concertación? ¿Por qué se juzga mi voto? ¿Por qué no se juzga
el hecho de que todo Chile sabe cómo iba a votar un sector y otro sector. Ese es el punto, ese es el descrédito de la política, no quienes actuamos con libertad. Pero entonces, senador, usted dice que el tema de educación debería ser, usted dijo, el tema de educación es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Pero yo le reconvengo, pareciera ser que debe ser un tema de Estado, pero no lo es. Al menos por lo que vimos ayer, es un tema partidista. Bien, y recojo tu reflexión y la comparto. ¿Debiera ser un tema de Estado? Sí. ¿Es un tema de Estado hoy? Bueno, el país ha visto lo que ha visto. Ahora, en esta materia, yo pretendo que además todos los candidatos presidenciables traigan bajo el brazo la propuesta de educación en nuestro país, pero vemos además también que hay declaraciones de presidenciables que están con una evasiva y con un doble discurso, entonces es un tema que Chile lo reclama. Senador, Michelle Bachelet tenía un programa de educación, Revolución Pingüín y todo lo que vino después. El presidente Piñera también tenía un programa de educación, si todos los presidenciales tienen un programa de educación, pero aquí estamos hablando, usted dice que es un tema de Estado, que va más allá del gobierno de turno. Sin duda. Y en ese sentido, por eso reitero, pregunta en cierto sentido, ¿cómo se va a trabajar ahora en adelante en el Congreso? Porque al parecer, por lo que yo tomo de su argumentación, aquí casi queda lo mismo el ministro de Educación de turno que haya. Aquí la pelota está tirada al Congreso. No debiera dar lo mismo. Y el Congreso tiene tremenda responsabilidad en esta materia. Nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. A pesar que en esta materia probablemente no tenemos atribución. Y todos estos proyectos pueden ser declarados inadmisibles, ¿no es cierto?, salvo que sean reformas constitucionales. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros, ninguno de los poderes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, puede evadir en esta materia su absoluta responsabilidad. Y lo mismo que dije ayer, aquí tampoco puede evadir su responsabilidad la concertación que por más de 20 años hizo uso y abuso de esta figura del lucro. Hay anteriores presidentes, anteriores ministros, que sobre esta materia han hecho gárgaras. Y eso a mí sinceramente me irrita, y no solo a mí, le irrita a cualquier chileno que ve que hoy día, con cara muy dura, son capaces, ¿no es cierto?, de hacer un juicio crítico al gobierno de turno. Yo insisto, yo no estoy en esa lógica. Aquí debemos asumir una responsabilidad de Estado en una materia tan sensible que nos reclama el país y que es, entre otras materias, educación, entre otras materias, salud, entre otras materias, vivienda, entre otras materias, trabajo. 4 pilares de una sociedad. Pero aquí vemos que la concertación también quiso mirar para el lado, lavarse las manitos, nosotros no asumimos responsabilidad. Hicieron una presentación que tuvo vicio, llegó al Senado. Yo tenía que referirme a lo que nos llegó, el nivel que llegó al Senado, y por lo tanto he actuado en consecuencia. Hoy, pocos, gracias a Dios, los menos, juzgan mi consecuencia. Pero ¿por qué no juzgan la inconsecuencia de los bloques políticos que votaron de una manera u otra manera? Juzguen esa inconsecuencia, no juzguen a quienes hemos actuado con absoluta independencia, con absoluta consecuencia, sin escuchar los amedrentamientos, las presiones. Créanme, por favor, fueron 2 días de horror, Los que yo he vivido en lo personal son 2 días que no se los doy a nadie, y que he logrado mantenerme en mi posición firme. ¿Y saben qué es lo que me hizo sentido? Me hizo sentido tener el rostro de personas en el país que me comentan que han tenido que sufrir por querer hacer que el hijo pueda proseguir estudios técnicos o superiores para poder superar la situación de una madre o un padre, verlos encalillados hasta no más poder, verlos con las cuentas cortadas, verlos con un empobrecimiento. Perdóname, hoy día una familia de clase media se empobrece al momento que el hijo entra a la universidad. ¿Eso es razonable? No es razonable. Senador, lo perdono, pero ahora sigamos. 4 pilares dijo usted que tiene la sociedad, uno de ellos la educación. ¿Está perdido el año que queda en educación? ¿Qué puede hacer el ministro que llegue? No sé qué puede. El ministro que salió, ¿qué podía hacer? ¿Qué pudo hacer? Mucho. ¿Qué hizo? Lo menos. No, hablemos del futuro. El futuro, yo creo que lo menos. No está dado. Mira, cuando un senador sale diciendo que se declara una guerra, ¿qué se puede esperar? Bien, además, pero las declaraciones en enojo, todos hemos hecho declaraciones... Pero es que está bien, si uno puede ser visceral en un momento intestinal, todo lo que tú quieras, pero también no puede decir cualquier tontera, Dios mío, no puede decir cualquier chambonada, no puede declarar una guerra. O sea, eso se ve pésimo. Entonces, el ambiente que va a haber adentro, a mí el ambiente que va a haber conmigo, yo espero que así no sea. Y si lo es, tendré que asumirlo.
de probablemente quitar los saludos, quitar todo. Yo tengo ganado un espacio como independiente hace un par de años a la fecha. Pero senador, ¿usted tiene la impresión que el ministro, la nueva persona que jure en la cartera, tiene un año perdido? Porque entiendo... Yo creo que es una oportunidad, perdón, o sea, sí, a ver, y esto lo digo con absoluta convicción. El presidente de la República aquí tiene una oportunidad, el país, el Estado de Chile, todos tenemos una tremenda oportunidad. Ponernos a trabajar el día lunes para resolver las materias de educación. Lucro, educación de calidad. ¿Qué es lo que nos reclaman? Pongámonos a trabajar, pongámonos ya. Ahora, si no queremos hacerlo, va a pasar lo que muchos pensamos que puede pasar, nada. Ahora, si la clase, me carga decir clase política, si los que estamos en política nos ponemos a trabajar en serio, si el gobierno toma la decisión de poner urgencia, porque es el gobierno el que coloca las urgencias, y dice, mire, urgencia al proyecto al lucro, urgencia al proyecto, ¿no es cierto?, de la calidad, urgencia a esto, a los proyectos que tú acabas de mencionar, es decir, nos va a faltar tiempo para poder terminar en menos de 10 meses todo esto. ¿Hay esa voluntad? ¿Existe esa voluntad? Eso es lo que Chile debe esperar hoy día de sus autoridades. Pero siendo súper sincero también, senador, ¿usted esperaría que esto quizás se congelara un poco, esperar las elecciones y que la gente decidiera y eligiera un parlamento para que en fin pudiese trabajar estos temas? ¿O que esto se empiece a trabajar a partir del lunes? Porque claramente, si yo me pongo a pensar, con el clima que hay ahora, los parlamentarios que hay ahora, la discusión que se para en el Congreso ahora, de temáticas tan importantes como esta, uno no sé qué conclusiones puede sacar después de eso. Lo que pasa es que yo escuchaba algunas cosas, por ejemplo, de la concertación, que decía que se requiere un congreso para la candidata. Por el otro lado, en Magallanes se da todo al revés, se requiere un congreso para defender los intereses de la gente. Yo esto lo digo muy en serio, yo que gracias a Dios no he sido contratado por un partido político, mi cargo se lo debo a la gente. Créeme que hay una enorme diferencia. Entonces, yo no creo en esto que debe haber un congreso para determinado presidente para trabajar estos temas. Los que estamos allí, los 38 senadores, por Dios, tenemos una prioridad que va por sobre cualquier cosa partidaria, ideológica o lo que sea. Es trabajar por el bien de nuestro Estado, de nuestro país. Si no estamos para eso, ¿para qué estamos? Entonces, yo no quiero quedarme con esa mirada miope de si no está la mayoría, no se hace. La mayoría se fabrica. La mayoría se fabrica con acuerdos grandes, con acuerdos robustos, con acuerdos de Estado. Y ese articulador o articuladora tendrá que ser la persona que, ¿no es cierto?, continúe en el gobierno o este mismo presidente. Y de hecho le hago un llamado con el mayor de los afectos y respeto. Hay una oportunidad. Hoy día se puede conformar a pesar de este ambiente enrarecido, conformes una mayoría para poder trabajar por los temas país en educación. ¿Un nuevo articulador no puede ser un nuevo ministro de Educación? ¿Perdón? ¿Un nuevo articulador no puede ser el nuevo ministro de Educación? Sí, pero qué duda cabe, por favor. ¿Algún nombre que le venga a la mente? No, es que yo no estoy dentro de las listas de los partidos, ni tengo oficina laboral, ni nada, no, la verdad es que no, te lo digo en serio, porque cada parlamentariamente igual tiene su lista, ¿no es cierto?, de Ceremi, de esto, yo no tengo lista de nada. Entonces, en esto, mira, y qué bueno, y quedémonos con esa impresión, que la nueva o el nuevo, ¿no es cierto?, ministra o ministro de Educación sea el gran articulador de todo esto que el país está esperando, y en 10 meses lo sacamos adelante. ¿Qué debería ser 10 meses, poco tiempo, convengamos? ¿Qué debería ser el primer proyecto que mande a revisar al Congreso? Primero sincerar los temas, o sea, decir la verdad, pues. Si estamos dispuestos no a avanzar en desenmascarar el lucro en nuestro país, que por lo demás por ley está prohibido, la Constitución lo prohíbe, y se hace a vista y paciencia de todo el país. Si eso es ¿cómo se puede? Eso es lo que irrita, el saber que algo que no está permitido se hace, y quienes tienen que vigilarlo no lo hacen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sinceremos esos temas, veamos qué es lo que se va a hacer. ¿Qué le pareció que los diputados votaran en contra del informe del lucro a propósito de quienes deben fiscalizar, no solamente en este caso el ministro, sino también la Cámara Baja? Ahí hay otro tema, pues los diputados que tienen el principal rol de fiscalizador, como tú bien lo señalas. No, mira, yo ni siquiera me quiero referir, porque te digo, con la última situación que ha ocurrido, esto de la segunda vicepresidencia y de toda esta cosa, la verdad es que es desprestigio, más desprestigio, más desprestigio, más desprestigio. Entonces no, yo la verdad es que no quiero ni siquiera opinar en una materia como esa. Ya. Se nos acabó el tiempo rápidamente. Le agradecemos, senador. Sabemos que está siendo llamado de todas partes, que empezó muy temprano su jornada y que ayer terminó muy tarde. Trataré hoy día ir a mi región de Magallanes, porque tengo la semana además regional. Además voy a Magallanes, lo hago toda la semana. Y desde siempre. Que tengan un muy buen día y gracias por venir a visitarnos. Ustedes también. Muchas gracias. Muy buen día.